Bueno, habíamos hablado de estas regiones de aceptación y de rechazo de la hipótesis nula. Ahora bien, como yo planteé la hipótesis, esto puede ser un contraste unilateral o bilateral. El caso que hemos visto recién es bilateral, o sea que digamos que la región crítica se divide en dos, ¿m? Y si fuera unilateral, tendría un unilateral izquierda, ¿no es cierto? O sea, si yo estoy hablando de un 5%, el 5% estaría del lado izquierdo y se traduciría en la media tiene menos de 40, o sea, menos, acá a la izquierda estarán los valores menores a 40. Y si hablo de un unilateral derecha, bueno, los valores estarán hacia la derecha y en términos estadísticos se planteará como que la hipótesis alternativa, que la media será mayor a 40. Cuando nosotros hablamos de el nivel de confianza y el grado de significación, tenemos un valor de P, que es el verdadero valor de probabilidad de ocurrencia de lo que nosotros hemos planteado. Ese valor de P, si nosotros decimos que esta parte sombreada que está acá es nuestro nivel de significación alfa, ¿m? Hacemos un zoom ahí, ven la parte sombreadita. Si nuestra muestra hubiera caído en el valor 43, que hubiera sido aproximadamente por acá, hubiéramos estado dentro de la zona de aceptación de la hipótesis nula. O sea, la hipótesis nula se acepta, no se rechaza. Este sería el límite o el valor donde nosotros hemos caído. Ahora bien, esta sería la verdadera probabilidad de que salga 43. Vemos que la probabilidad en este caso de 43 está de color verde, es mucho más grande que la probabilidad del error. Entonces, en ese caso, aceptamos la hipótesis nula, cuando la probabilidad del valor es mayor a la probabilidad del error. O sea, cuando la probabilidad es mayor a 0,05, o sea, mayor a 5%, se acepta la hipótesis nula. El valor de P es conocido después de realizar el experimento. No lo puedo conocer antes. Entonces, como dijimos, el contraste no es significativo cuando este valor de P, esta parte que está acá sombreada de verde, es mayor al valor de alfa. Ahora, si el valor que nosotros encontramos se encuentra por acá, por ejemplo, nosotros habíamos dicho que tenía una media de 40, vamos a hacer el contraste y sacamos una muestra de la población y esa muestra tiene una media, por ejemplo, de 50, y acá empieza alfa, para acá, entonces estaríamos dentro de la zona
crítica. Evidentemente, si nosotros habíamos dicho de que se rechaza la hipótesis de que la media era 40 y se acepta la hipótesis de que la media era mayor a 40. Porque cae en la zona de aceptación de la hipótesis nula o de rechazo, de aceptación de la hipótesis alternativa, perdón, o de rechazo de la hipótesis nula. Este valor de P, que lo volvemos a sombrear de verde, es mucho más pequeño que el valor de alfa. Lo saco de ahí para que lo veamos en perspectiva. Observamos que la zona sombreada, que significaría acá nuestro error, nuestro nivel de significación, este 5%, el valor de P es mucho menor. Entonces, si el valor de P es menor a alfa, rechazo la hipótesis nula. Y digo que el contraste es significativo cuando P es menor a alfa. ¿Mm? Hacemos un pequeño resumen de alfa, el valor de P y el criterio de rechazo. ¿Mm? Entonces, alfa es un número pequeño, menor a 5, 5%, en términos de probabilidad dijimos que era 0,05. Es un número pequeño preelegido al diseñar el experimento. El valor de P es conocido después de realizar el experimento. En alfa, si yo conozco alfas, puedo dibujar o puedo saber cuál es la región crítica. Esta región crítica que digo que es la región de aceptación o de rechazo de la hipótesis nula. La región crítica es la zona de rechazo de la hipótesis nula, esa parte sombreadita. Y cuando conocemos P, sabemos todo sobre el resultado del experimento. ¿Mm? Ahora, un contraste es significativo, y esto de significativo tiene un contenido estadístico, es cuando P es menor que alfa. ¿Y por qué le digo esto de significativo? Porque lo van a leer en algunos, cuando lean más adelante, o si lo están leyendo ahora, algunos artículos científicos. Muchos investigadores, en su forma de redactar, ponen, por ejemplo, los resultados obtenidos son significativos. Y eso quiere decir, cuando dicen eso, es que tuvo un P menor a 0,05. Ahora, si dicen, los resultados son muy significativos, le ponen la palabra muy antes de significativo, quiere decir que tuvieron resultados con una probabilidad menor al 1%. O sea, con una probabilidad menor al 0,01%. Entonces, por eso lo de significativo, y ahora le agrego yo lo de muy significativo. Esto está sacado, por ejemplo, de un artículo científico. Acá, por ejemplo, en el artículo dice que se va a trabajar con un nivel de P menor al 0,05. Y fíjense que esta es la salida de un software que dice acá, bueno, acá dice significativo asintótico bilateral. Sí. Por chat un chico está preguntando algo. Ah, perdón, que acá no me sale nada. Y no puede hablar, habla el micrófono, no sé quién me está hablando. Dice que no le funciona el micrófono y que no sabe por qué. Si quiere se la leo de última. Sí, léamela. Dice, si P es igual que el error, o sea, tienen el mismo tamaño, considero que tomamos la hipótesis nula. Eso puso el chico. Si usted tiene un P yo creo que me está diciendo, si usted tiene un P del 5
por ciento considera que va a rechazar, porque dijimos que tiene que ser igual o menor al 5%. O sea, si usted tiene un P del 5, quiere decir que va a rechazar la hipótesis nula. Está en la zona de rechazo de la hipótesis nula. 5, que lo incluya 5 o menor. En este caso, por ejemplo, acá está sombreado de amarillo, dio un P de 0,021, muy por debajo del 0,05, que es lo aceptado. Entonces, dio por debajo, por lo tanto, el rechaza la hipótesis que estaba planteando y acepta la hipótesis alternativa. Acuérdense que la hipótesis nula siempre es la que se quiere rechazar. La hipótesis nula es la que además siempre se plantea en términos de igualdad, o sea, como que no pasa nada. Si yo estoy comparando dos cosas, quiero decir la hipótesis nula es igual a la otra, y la alternativa quiere decir que es distinta. Bueno, esto no. Esto tampoco. Bueno, ya lo hemos hablado. Tipo de error, ya lo hemos visto. Error de tipo 1, error de tipo 2, alfa, beta. Ya lo hemos visto. Entonces, para terminar con esto, la hipótesis no se plantea después de observar los datos, sino que se hacen antes, de ahí el término de hipótesis. En ciencia, la hipótesis nula de alternativa no tiene el mismo rol. La hipótesis nula científicamente es más simple, y la hipótesis alternativa, como hemos visto, el peso de toda la prueba recae sobre ella. Alfa debe ser pequeño. Rechazar una hipótesis. Profe, Sí, en alfa, ¿hasta qué número se permitiría, digamos? el alfa hasta el 5%. Solamente eso, digamos. 5% o menos. La hipótesis consiste en observar que si el valor de P es menor a alfa, si es menor a alfa, quiere decir que caigo en la región de rechazo de la hipótesis nula. El rechazo de una hipótesis no prueba que ésta sea falsa. Se pueden cometer errores de tipo 1, que estamos ese con el error que siempre vamos a trabajar. Dijimos que no rechazar la hipótesis, y puede ser que sea cierta, se puede cometer el error de tipo 2. Si decidimos rechazarla, entonces tenemos que demostrar la probabilidad de equivocarnos, que es la potencia, que es 1 menos beta. Vamos a hacer un pequeño ejemplo sencillo para que ustedes lo vean mejor. Aquí estamos estudiando el efecto del estrés sobre la presión arterial. Entonces, la hipótesis es que la presión sistólica media en jóvenes estresados es mayor que 18 centímetros de mercurio. Entonces, esa es la hipótesis. Vamos a hacer una muestra, vamos a hacer una prueba, tomamos una muestra de 36 personas y le tomamos la presión sistólica. En esa muestra nos dio que la presión es 18,5 y tiene un desvío de 3,6. Eso lo saben sacar. Entonces, hace el contraste de hipótesis. Decimos que la hipótesis nula,
que la hacemos con intención de rechazarla, decimos que la media es igual a 18. Y la hipótesis alternativa decimos que la media es mayor a 18. Entonces, esto es un contraste lateral derecho. ¿Mm? ¿Por qué? Porque yo no estoy diciendo que la media sea distinta de 18. Si yo pudiera planteado distinta a 18, podría decir que puede ser menor o mayor a 18. Entonces ahí estoy con un contraste bilateral. Pero como estoy hablando de que la hipótesis alternativa es que la media sea mayor a 18, estoy hablando de un contraste unilateral derecho. Fijamos de antemano con el nivel de significación que vamos a trabajar, que dijimos que era del 5%, que nosotros lo vamos a decir en términos estadísticos es del 0,05. Y el estadístico con el que vamos a contrastar es una T de Student. ¿Por qué una T de Student? Porque tenemos un N de 36. Entonces, pongo la ecuación para trabajar con los límites de T de Student. Entonces, ubico la región crítica mayor al T de Student de alfa. Si hubiera sido lateral izquierdo, la región crítica estaría en 1 menos alfa, estaría del lado, acuérdense que esto acumula de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, si yo estoy en el lado derecho, estoy cayendo en la región que me dice acumulado, o sea, 0,95, y si yo estoy en el lado izquierdo sería 1 menos alfa, ¿cierto? Sería en el otro lado. Si hubiera sido bilateral, sería 1 menos alfa sobre 2 para un lado y 1 menos alfa sobre 2 sobre el otro. O sea, 1 menos alfa sobre 2 sería 0,025 y alfa sobre 2 sería 0,0975. ¿No? En este ejemplo, este 5% no se divide porque es unilateral, o sea, va para una sola región. Entonces me voy a fijar en la tabla de T de Student. Cuando yo pongo estos datos abajo de la T de Student, quiere decir 35 son los grados de libertad, porque habíamos dicho que eran 36, un N de 36, y los grados de libertad, entonces N menos 1 es 35, y me fijo en el valor. Acuérdense que en una columna de la izquierda entro por los grados de libertad y después me fijo en las otras columnas, arriba y abajo, las probabilidades de ocurrencia. Después fíjense en la tabla, seguramente lo van a hacer con las tablas en la parte práctica. Ese valor me da, de T de Student, me da 1,69. Entonces, ese 1,69 es el valor crítico. Si yo estoy por debajo o por encima de 1,69, voy a estar dentro o fuera de la zona de aceptación de la hipótesis nula. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos nosotros con nuestro ejemplo. A nosotros nos dio 18,5. Habíamos dicho que lo normal era 18. 3,6 era el desvío y 36 era el n, o sea, raíz de 36. Entonces a nosotros nos dio 0,833. Está lejos del 1,69, quiere decir que no es mayor a 1,69. No estamos pasándonos a la zona
sombreada, digamos. Estamos dentro de la zona de aceptación de la hipótesis nula o de no rechazo de la hipótesis nula. ¿Se entendió esto que dije? Hola, Sí, profe. No, profe, yo no entendí. ¿no entendiste? Bien, No. volvamos acá. Volvamos acá si querés. Yo tengo, por distintas teorías, yo sé que los jóvenes que sufren un estrés, yo le tomo la presión, tiene una presión de 18 centímetros. De 18 centímetros de mercurio o de 18, le dicen la presión de 18. Entonces, en nuestro ejemplo, vamos a ver ese grupo de personas si está dentro o fuera de lo que nosotros queremos contrastar, a ver si están, si tienen dentro de este grupo de jóvenes estresados o no. Entonces tomamos 36, un N de 36. Está ahí, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces a esas 36 personas le tomamos la presión y nos da una media de 18,5. También le saco el desvío a estas 36 personas porque me va a hacer falta este desvío para después poderla usar para hacer la ecuación, ¿no es cierto? Para saber utilizar la tabla de T de estudio. Hago la hipótesis. La hipótesis nula era que estos jóvenes tienen una media de 18 y yo pongo como alternativa de que van a estar afuera de este grupo de jóvenes que yo les voy a decir jóvenes estresados, 18 aquellos que tengan una media mayor a 18. Acuérdense que yo estoy hablando de acá de términos estadísticos, que no son lo mismo que términos matemáticos, ¿no? Dijimos que yo tengo que trabajar con el error o con el nivel de significación que lo fijo antemano. Dijimos que estaba bien a trabajar con un 0,05, que significa un 5%. Este es el estadístico para yo trabajar con la distribución TD-Student para poder después usar las tablas de TD-Student. Acá, cuando yo encuentro un estadístico, tengo que ver cuál es la región crítica. Acuérdense que toda el área bajo la curva vale 1 y las probabilidades de ocurrencia de los valores va aumentando de izquierda a derecha. El primer valor no va a estar acumulado. Si yo trabajo de manera bilateral, este 0,05 va a estar dividido en las dos colas, o sea, va a ser un 0,025 para cada lado. Si yo voy acumulando, el primer valor acumulado va a ser el cuantil 0,025, pero el otro cuantil va a ser el 0,975. Eso me van a dar unos valores de T de estudio. Por eso estoy hablando de, si fuera bilateral, divido el alfa, y si es unilateral, el 5% lo pongo hacia uno de los dos lados. Si es para el lado izquierdo, será 0,05, y si es para el lado derecho, será 0,95. En nuestro ejemplo, porque en esto tenés que tener una tabla ahí para que te des cuenta, en la distribución TD-Student entras por los grados de confianza, o sea, bueno, el N, los grados de libertad, perdón, que en este caso es 35.
porque los grados de libertad son n menos 1. 36 menos 1 sería en nuestro ejemplo. Y además, como habíamos nosotros puesto como hipótesis alternativa mayores a 18, entonces eso es unilateral, derecha en este caso. O sea, el 5% va para los dos casos. En este caso es 1.69, porque no, es positivo, porque son mayores a 18. Si hubiera sido menor, estaría del lado de los negativos, sería menos 1.69. En este caso es derecho, es positivo, es 1.69. O sea, si yo tengo una línea que empieza en 0, que sería el valor medio, en 0 estaría el valor de 18, en una presión de 18, voy aumentando hacia la derecha, y en 1.69, ahí voy a hacer un corte. Va a ser el límite. Después de 1.69 van a estar los valores que van a caer en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Si es menos de 1.69 va a caer dentro de la zona de aceptación de la hipótesis nula. Esto es lo que está tabulado. Acá no hice ningún ejercicio, esto lo saco por la tabla. Voy a la tabla, me fijo el 35, me fijo 0,05 y ya está tabulado este valor. Lo tabulado es distinto de lo calculado. Esto es lo calculado con los valores de la muestra. Los valores de la muestra dijimos que daba 18,5 menos 18, que era lo que yo quería contrastar, el desvío de 3,6 y el denominador era raíz de 36. Esta ecuación me da 0,833. Eso es lo que yo calculé de mi muestra. Ahora bien, yo la tengo que comparar lo que yo encontré con lo que está tabulado. Tabulado era 1.69. O sea que mi punto crítico, de donde yo separo las dos zonas de rechazo o no de la hipótesis nula, es 1.69. Acordate del valor de P, que yo decía, el valor de P tiene que ser mayor o menor al alfa. En este caso, el valor de P que yo encontré es de 0,833. Perdón, el valor de T es este, 0,833, que es menor a 1.69. Por lo tanto, no he superado ese valor, no estoy dentro del área crítica, estoy por debajo. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula. Gracias, profe. A ver, para ver si me voy, para que vos lo entiendas mejor. Quiero encontrar una curva. Ponele acá. Este valor que está acá, que no está en realidad, si tuviera y lo calculamos, es un valor que separa las zonas sombreadas y la zona que no está sombreada. La zona sombreada es la zona de rechazo de la hipótesis nula. Entonces, si yo caigo, o sea, este valor tiene un valor. En el caso del ejemplo, este valor que está acá es 1.69. Ahora bien, el valor que yo encontré, este es el tabulado, 1.69 me va a separar de la zona sombreada y la zona que no está sombreada, la zona crítica y la no crítica, la zona de rechazo con la zona de aceptación. 1.69. El valor que encontré yo es de 8, de 0,8, o sea que estoy más para acá. Acordate que si yo me vengo para acá, voy a encontrar el valor, voy a estar más cerca de 0. O sea, 0,8 estará por acá, ponele. O sea, el valor que yo encontré está dentro de la zona de aceptación de la hipótesis nula. ¿Me interpretás mejor ahí?
Sí, por lo tanto no se rechaza, digamos. No se, claro, no se rechaza. Está en la zona de aceptación de la hipótesis nula que decía que los jóvenes tenían una media de 18. El que vos te saques 18,5 quiere decir que estás dentro de los valores aceptados, ¿me entendés? Porque estamos hablando de un intervalo, no de un único valor. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien, 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 bien. Bueno, eh, vamos a... ¿Me están viendo a mí ahora? Sí, profe. Bueno. Yo discúlpenme, lo que pasa es que por eso no me gusta tanto Meeting, porque ahora estoy, cuando estoy haciendo la presentación no veo nada, no veo el chat, no veo si alguien quiere entrar. Eh, a ver, estoy leyendo el chat. Bueno, vamos a tomarnos un descanso. Y